Padre, te damos gracias por este día glorioso. Ay, Señor, tan hermoso. Si es tan bonito en la tierra, ¿cómo será el cielo? No podemos imaginarnos. Estamos tan agradecidos que abriste un camino para que lleguemos ahí, no por obras de nuestro corazón, simplemente por la obra acabada de Cristo en la cruz. Estamos tan agradecidos, pero queremos ser más que apartados esperando ese día. Queremos que nuestras vidas marquen la diferencia. Y oro, Señor, a esta mañana que al hablar del matrimonio, que tú nos permitas aplicar esto si estamos casados o considerando el matrimonio, de manera que bendiga nuestras vidas y los que nos rodean. Oramos por el ministerio de niños que está aquí al lado. Bendice esas pequeñas vidas. Una vez más, oyen de un Jesús que los atesora. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Quiero darles las gracias hoy por ser uno de sus pastores. Nos encanta ser su pastor. Ustedes son un grupo de gente asombroso. No puedo creer que pueda hacer esto semanalmente. Es un gozo. Así que gracias. Gracias más por eso. Más veces que lo hago, pero no quiero olvidarme de darles las gracias. Nosotros estamos en Colosenses, capítulo 3, esta mañana, y al volverse a eso, la lección de hoy es sobre el matrimonio, y la forma en que escuchas es la clave para un buen matrimonio. En el primer año de matrimonio, el hombre habla y la mujer escucha. En el segundo año, la mujer habla y el hombre escucha. En el tercer año, ambos hablan y los vecinos escuchan. Me recuerda la historia de una mujer que fue a su doctor quejándose del enojo de su esposo. Siempre se molesta conmigo y pierde los estribos constantemente. El médico hace una sugerencia. Ok, esto es lo que debe hacer. Cada vez que sienta que su esposo está a punto de enojarse, quiero que vaya a la cocina, se ponga un vaso de agua con una cucharadita, no más, de bicarbonato, y luego lo ponga en la boca, dando vuelta en la boca hasta que se calme. La mujer estaba perpleja, pero de acuerdo, dice, lo intentaré. Pasan 2 semanas y ella vuelve a su médico y le dice, esa sugerencia funcionó como por magia. Cada vez que mi esposo se enoja, simplemente me paso el agua en mi boca. Y como usted dijo, él se calma. ¿Cómo puede un vaso de agua con bicarbonato hacer eso? Y el médico responde, no es el agua o el bicarbonato, es mantener la boca cerrada lo que funciona. Eso también para los hombres. ¿No es cierto, mujeres? Muchas veces la respuesta está debajo de nuestras narices. ¿Y qué está debajo de la nariz? Nuestra boca. Muchas veces la respuesta a los problemas de la vida se encuentran debajo de la nariz. Entonces, miremos el matrimonio hoy. Colosenses 3, 18 a 22. Esposas, estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen con ella. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. La semana pasada, el pastor Dan, por ser padre de 6 hijos, le pedimos que hable sobre hijos obedezcan a sus padres. Su y yo no tenemos hijos biológicos, entonces cuando la gente nos pregunta sobre la crianza de niños, típicamente sugerimos que hablen con Dan y Sue. Gracias, Dan. Muchos buenos comentarios por tu consejo práctico. Hoy vamos a mirar la otra relación importante en la que pasamos la mayor parte del tiempo y es el matrimonio. Y casi todos estarán de acuerdo que el matrimonio representa probablemente el potencial más grande para el grado más alto de gozo y abundancia o el dolor e insatisfacción. Me gustaría comenzar leyendo la historia de 2 diferentes matrimonios y en particular su final. Lo leo en la serie para matrimonios cada año. La primera historia es por un oficial en San Diego que responde a un disturbio familiar. Pude ver a una pareja parada en el patio delantero de su casa, una mujer llorando
y le gritaba al hombre que estaba parado con las manos en los bolsillos de su mono o mameluco grasiento. Pude ver tatuajes caseros en su brazo y una señal de haber estado en prisión. Caminando hacia los dos, escuché a la mujer exigiéndole que arreglara lo que le había hecho al auto para que ella pudiera irse. Él respondió solo con una risa despectiva. Se volvió ella hacia mí y me preguntó si le haría arreglar el auto. El otro oficial se adelantó y separamos a la pareja para encontrar una solución al problema. Comencé a hablar con el hombre, que me dijo que su esposa estaba teniendo una aventura y lo estaba dejando. Le pregunté si habían recibido aconsejamiento y me dijo que no estaba interesado. Dijo que solo estaba interesado en recuperar sus cosas, que dijo que ella le había ocultado. Le pregunté a la esposa sobre sus cosas y ella dijo que no se les daría hasta que obtuviera uno de los reproductores de DVD. El otro oficial se acercó al auto de la esposa y miró debajo del capó para ver si podía solucionar el problema. El esposo se acercó, sacó el alambre de la bobina de su bolsillo y lo entregó al oficial. Luego le dijo a su esposa que ella podía tener un reproductor de DVD si él podía tener sus cosas. Finalmente accedió y entró en la casa. Dice el policía que más tarde descubrí que sus cosas eran narcóticos con los que estaba traficando. Cuando la esposa entró en la casa, noté a dos niñas pequeñas de pie en la puerta viendo cómo se desarrollaba el drama. Tenían unos 8 a 10 años. Ambas llevaban vestidos y cada una se aferraba a una muñeca. A sus pies había 2 maletas pequeñas. Mis ojos no podían dejar de ver sus caras mientras veían a las 2 personas que amaban desgarrarse. La mujer salió con el DVD en sus brazos y luego se dirigió al auto y lo puso en el abarrotado asiento trasero. Ella se volvió y le dijo a su esposo dónde podía encontrar sus cosas. Acordaron dividir sus otras posesiones por igual. Luego, mientras observaba con incredulidad, el esposo señaló a las 2 niñas y dijo, bueno, ¿cuál quieres? Sin emoción aparente, la madre eligió la mayor. Las niñas se miraron. Luego la hija mayor salió y se subió al auto. La niña más pequeña, todavía agarrando su muñeca en una mano y su maleta en la otra, observó con desconcierto cómo su hermana y su madre se alejaban, y lágrimas corriendo por su rostro. El único consuelo que recibió fue una orden de su padre de entrar en la casa, ya que se volvió para ir a hablar con algunos amigos. Trágicamente, sabemos que demasiados matrimonios terminan así, y aquí hay otra historia diferente. Él tenía 76 años y ella 66, cuando el derrame cerebral le quitó su capacidad de caminar, hablar, leer, escribir, cocinar, coser, pintar, enseñar en la escuela dominical y ser la voz tranquila de la razón en la tormenta. 2 semanas después de hacerle saber a él que su objetivo a largo plazo para ella era poder volcarse en la cama, dejó de comer. Este hombre ayunó y oró durante 10 días. Nadie lo sabía, ni siquiera ella. Cuando salió del centro de rehabilitación un mes después, podía caminar 300 pies con un andador y vestirse y desvestirse con poca ayuda. En los siguientes 15 meses, él aprendió a cocinar y encontrar las mejores comidas para llevar de la ciudad, controlar su nivel de azúcar en la sangre, pagar las facturas y hacer el balance de la chequera y mantener sus citas en orden. Deberías haber visto esos dedos de mecánico gruesos, torpes, peinando tiernamente su cabello en un estilo de cola de caballo que él se ideó. Cuando le dijeron que necesitaba cirugía para el cáncer de pulmón, dijo que si pudiera tener un buen año más para ayudarla a mejorar, no se molestaría con la cirugía. Una noche en terapia llevaron un teléfono portátil a su cama y él habló con ella, con la esposa, por última vez. Dulce, dijo, estoy pensando en ti todo el tiempo. No puedo esperar para estar en casa contigo. Te amo y todo va a estar bien. Su rostro, devastado por el dolor, brillaba de amor. Ella dijo la única palabra que le había dejado el derrame. No, 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 no. Pero él entendía su significado. Hombres adultos se pararon y lloraron incontrolablemente
en su tumba. Las mujeres se preguntaban si sus esposos las apoyarían con ese mismo tipo de amor sacrificial. Y la escritora de este artículo, la hija de esta pareja, termina diciendo, ese amor suave y duradero no era una idea nueva para él. Lo aprendió de su Padre celestial, Dios, y yo lo aprendí del mío. Y sabes qué aprieta mi corazón cada vez que leo estas dos historias, y las leo cada año en la serie para matrimonios, que las dos parejas comenzaron su matrimonio con las mismas esperanzas y sueños, la misma emoción y anticipación de vivir la vida juntos, plenamente enamorados, plenamente comprometidos, confiados de que envejecerían juntos. ¿Por qué falló uno y el otro prosperó? Simple, realmente. Porque uno siguió el manual del fabricante y el otro no. Una simple pregunta, y ustedes saben la respuesta. ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Dios. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. ¿No crees que Él es el más adecuado para publicar el manual del fabricante? Algunas personas argumentan que el manual del fabricante ha cambiado. Podrías usar como ejemplo en el Antiguo Testamento que Dios aprobaba los matrimonios de concubinato, porque en Génesis 24 Isaac se casó con Rebeca simplemente llevándola a la tienda de su madre y tomándola como su esposa. ¿Y por qué no hoy en día? ¿Y qué de la poligamia en el Antiguo Testamento? ¿Por qué estaba bien entonces y ahora no? ¿Y hay algo malo de vivir juntos sin casarse? Al preparar esta charla, pensé que sería bueno ver la historia del matrimonio y cómo nos trajo hasta el día de hoy, o cómo nos llegó. El matrimonio es una institución universal en todo el mundo. De hecho, no encontramos ninguna sociedad humana en la que el matrimonio no haya existido de alguna forma, y prácticamente todas las ceremonias matrimoniales históricamente han involucrado elementos religiosos. Y como ustedes saben, el matrimonio y la familia han sido la columna vertebral de toda civilización exitosa, de cada una. Y sin embargo, los matrimonios tradicionales y la familia se han convertido en el objeto de burla secular. Como Charles Murray detalla en su libro Desarmándose, el resultado ha sido un declive sin precedentes de la familia y la sociedad en Estados Unidos y el Occidente, produciendo tasas crecientes de nacimientos fuera del matrimonio, divorcios, delitos juveniles, abusos de drogas y alcohol y otros males sociales. Sin embargo, esta tendencia insostenible debe revertirse porque la narrativa liberal que la apoya es profundamente defectuosa y, por lo tanto, la causa probable de casi toda civilización fallida. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? El relato bíblico del matrimonio comienza en Génesis 1:27 con la creación del ser humano y los dos sexos. Dice, creó pues Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los crió. Y los bendijo. En Génesis 2:24 dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús más tarde llamó a la humanidad de vuelta a su iglesia a estas verdades. En Mateo 19 dijo Jesús, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito, desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y aún la historia cristiana, nuestra historia, culmina con la boda de Cristo a su novia, la iglesia, nosotros. Entonces, ¿cuál es la historia del matrimonio durante la iglesia del primer siglo? En su libro, El surgir del cristianismo, el sociólogo Rodney Stark señala que el mundo pagano
pagano greco-romano, el matrimonio legal estaba reservado para los ciudadanos, y mientras que una esposa compartía la posición de su esposo como madre de sus hijos, ella y la descendencia eran de su propiedad. Y aunque a las esposas se les prohibía cometer adulterio, no existía ninguna obligación de fidelidad sexual para los esposos. De hecho, los maridos podían obligar a sus esposas embarazadas a abortar, lo que casi siempre era una sentencia de muerte para la madre. Además, el infanticidio era común. Escuchen, con niñas abandonadas desproporcionalmente, lo que resultó en 140 hombres por cada 100 mujeres en Italia, Asia Menor y África del Norte. ¿Ustedes creen que eso no produjo problemas? Y lo mismo en China, de tener un solo hijo y tener más varones que mujeres ha causado problemas. Stark muestra que fue solo con la llegada del cristianismo que el estatus de las mujeres dentro del matrimonio comenzó a cambiar, ya que las obligaciones se impusieron a los esposos. El cristianismo condenó la promiscuidad en los hombres y en las mujeres, y enfatizó las obligaciones de los esposos hacia las esposas como las esposas hacia los esposos. Stark muestra además que el cristianismo comenzó a reconocer a las mujeres como iguales, pero complementarias a los hombres, siendo todas sagradas a los ojos de Dios. Las esposas cristianas no tenían abortos, ni las esposas judías, y los cristianos se oponían al infanticidio, la poligamia, el incesto, el divorcio y el adulterio, cuales prohibiciones se sumaron al bienestar de las mujeres. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, si se preocupan de la poligamia, cada caso donde alguien en la Biblia estaba en una relación polígama fue un desastre siempre. ¿Y quién de nosotros no sabría eso? Ya no se consideraban propiedades. Las mujeres cristianas tenían dignidad, podían elegir a sus propios esposos por primera vez, disfrutaban de mejores matrimonios y servían como líderes en las comunidades cristianas de rápido crecimiento. Las mujeres cristianas se casaban a edades más avanzadas y las mujeres que las paganas, y en las familias más seguras. Si enviudaban, no se veían obligadas a volver a casarse, como lo hacía el mundo secular, y si tenían necesidades, se le daba asistencia en la iglesia. Pablo amonesta a las esposas en Efesios 5:22 a someterse a sus propios maridos como lo hacen al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, del cual Él es el Salvador. Dice, ahora bien, como la iglesia se somete a Cristo, así también las esposas deben someterse a sus maridos en todo. Es lo mismo lo que leemos en Colosenses capítulo 3. Pero Pablo también instruye a los esposos a amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. El erudito del Nuevo Testamento, N.T. Wright, explica la idea única y revolucionaria de un matrimonio cristiano de complementariedad en el que tanto la esposa como el esposo están igualmente llamados a modelar su amor el uno por el otro después del amor sacrificial de Jesús. Dice esto: lo fascinante aquí es que Pablo tiene una forma muy diferente de abordar el problema de los roles de género. Insiste que el marido debe tomar como modelo a seguir no al típico hombre mandón o acosador del antiguo estereotipo, sino el modelo propio de Jesús. La iglesia se convirtió en la novia del Mesías, no por ser arrastrada involuntariamente por la fuerza, sino porque Él se entregó total y completamente a ella en un amor sacrificial. N.T. Wright sigue diciendo, no había nada que Jesús pudiera hacer que no hiciera por su esposa. Aunque la crucifixión juega un papel central en el pensamiento de Pablo en casi todos los temas, ningún otro lugar fuera de este pasaje
está más hermosamente descrita como un acto de amor completo y abnegado el matrimonio. Pablo asume, como hacen la mayoría de las culturas, que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, diferencias que van mucho más allá de la mera función biológica y reproductiva. Por lo tanto, sus relaciones y roles deben ser mutuamente complementarios en lugar de idénticos. Y dentro del matrimonio, la pauta es clara. El esposo debe tomar la iniciativa, aunque debe hacerlo completamente consciente del modelo de abnegación que Jesús ha proporcionado. Tan pronto como hacerse cargo se vuelve intimidante o arrogante, todo se derrumba. En cuanto a la historia del matrimonio cristiano como institución, antes de la época de Cristo, los matrimonios gentiles eran considerados una unión civil. Alrededor del 400 después de Cristo, grandes teólogos cristianos como Agustín comenzaron a escribir sobre el matrimonio y la iglesia cristiana comenzó a interesarse por la ceremonia. Fue en ese punto que cristianos comenzaron a celebrar sus matrimonios por ministros en reuniones cristianas, y en el siglo XII la Iglesia Católica Romana definió formalmente el matrimonio como un sacramento sancionado por Dios. La Reforma del siglo XVI reevaluó al matrimonio no como un sacramento, sino más como un pacto monógamo de toda la vida entre un hombre y una mujer. Y durante la evolución del matrimonio, la institución recogió tradiciones bastante raras. Por ejemplo, se cree que el anillo de compromiso, una costumbre que se remonta a la antigua Roma, representa la eternidad y la unión eterna. Se creía que una vena o un nervio en el anillo, el dedo anular de la mano izquierda, directamente estaba conectada al corazón directamente. Muchas otras tradiciones matrimoniales modernas tienen sus orígenes en estos tiempos antiguos. Los recién casados se les decía que podían mejorar sus posibilidades de quedar embarazadas bebiendo de un brebaje hecho con miel durante ciertas fases de la luna. Y es de esta tradición que derivamos el origen de la palabra luna de miel. En muchas partes de Europa y América de los siglos XVI y XVII, el concepto de envolverse se usaba ampliamente. Escuchen, este proceso permitía que las parejas que se cortejaban compartan una cama completamente vestidos, envueltos en una frazada con una tabla entre medio. Esto permitía que la pareja pudiera hablar y conocerse en los confines seguros de la casa de la novia. Esto se practica hoy en día todavía en algunas culturas Amish. Si yo fuera un padre, yo les pondría sábanas blancas y pintaría la tabla de color fuerte antes de envolverlos. En algunas partes de la Europa del siglo XVIII, al final de la ceremonia de la boda, se partía una galleta, un pequeño pan sobre la cabeza de la novia cuando salía de la iglesia. Espero que sea pan fresco. Todavía se practica en algunos países de Europa Oriental, como Bulgaria, viendo aquí. Los invitados solteros se peleaban por las migas y las colocaban debajo de sus almohadas para ayudar a su propia fortuna en el matrimonio. Se cree que la tradición de tener un pastel de bodas se deriva de esta costumbre. Muy interesante. Y volviendo a la pregunta que a menudo surge hoy en día, ¿qué pasa con matrimonios de concubinato, cohabitación? ¿Qué pasa si soy cristiano y mi novia y yo nos consideramos casados? ¿No es suficiente? Bueno, la Biblia habla del matrimonio en concubinato. En Génesis 24:6, Isaac se casó con Rebeca, llevándola a la tienda de su madre y tomándola como su esposa. No hubo ceremonia pública. Entonces, era un matrimonio en concubinato. ¿Fue algo malo? Bueno, para los tiempos del Nuevo Testamento se esperaba claramente una ceremonia pública, intercambio de votos y declaración de pacto. Jesús comenzó su ministerio en una ceremonia de boda donde convirtió el agua en vino y, como ustedes saben, Jesús se refirió
muchas veces a las bodas en sus parábolas. Hebreos 13:4 dice que el matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho matrimonial debe mantenerse puro porque Dios juzgará al adúltero y al sexualmente inmoral. En Juan 4, Jesús le habla a la mujer junto al pozo y le pide que regrese con su marido. Ella dice, Jesús, no tengo marido. Y Jesús responde que ella tiene razón, dice la verdad, ha tenido 5 maridos y el hombre con el que vive ahora no es su marido. Al decir eso, Jesús condena su comportamiento, pero le ofrece gracia y perdón. Y de hecho, la culminación de nuestro andar cristiano es la fiesta de bodas que tendrá lugar en el cielo entre la novia de Cristo, tú y yo, y Jesucristo mismo. Parece que el matrimonio sigue siendo muy importante para Dios. Lyle Dorsett, profesor de la Escuela de Evangelismo de Billy Graham, dice, Jesús ve con malos ojos la vida en concubinato, la fornicación y el adulterio. Dice también, la Biblia deja en claro que cualquier comportamiento sexual fuera del matrimonio monógamo es pecaminoso, pero tenemos una sociedad que no quiere creer eso. Como ejemplo, hablamos del matrimonio en concubinato. La ley de Alabama actualmente permite que una pareja declare su matrimonio en concubinato. Solo se requiere que tengan un acuerdo para entrar en una relación matrimonial y luego se presentan en público como casados. Así que una pareja que no está casada, pero que vive junta como si estuviera casada, sería considerada por la Iglesia en pecado. Y en el estado de Pensilvania no se reconoce el matrimonio de concubinato desde el 2005. Entonces, si te encuentras con alguien que dice somos su matrimonio, somos socios en un concubinato, eso no es ley en Pensilvania hace 15 años. Solamente hay 8 estados que reconocen este tipo de unión. Si eres cristiano y quieres vivir juntos como marido y mujer, bíblicamente tienes la responsabilidad de casarte. Algunas parejas que normalmente se casarían a veces no lo hacen porque el gobierno paga a una mujer con hijos mejores prestaciones sociales que si estuviera casada. Y me encuentro con esto y lo he dicho en varias ocasiones, le he dicho a estos matrimonios que es un tema de fe. La fe no entiende cómo Dios lo va a hacer, porque si no, no sería fe. La fe que se construye es una fe que mira una situación y uno dice, no veo de qué manera Él puede hacer esto. Y esa es la fe. Entonces, cuando tiene que ver con estos temas en la vida, tú tienes que determinarte a hacer lo correcto y confiar que Dios te honrará al hacerlo, porque Él lo hará. Al final, probará Dios ser fiel y verdadero. Y aunque casi todas las culturas han instituido ceremonias matrimoniales como parte de su vida, también han hecho disponible el divorcio, aunque siempre se sugería que debía evitarse si era posible por el costo tan grande del divorcio en la sociedad. Los antiguos griegos permitían generosamente el divorcio, pero incluso entonces la persona que solicitaba el divorcio tenía que presentar la solicitud al magistrado, quien determinaría si las razones eran suficientes. En la cultura judía de la época de Jesús, el divorcio era muy común. Y aún hoy en día, como parte de cada contrato de boda, los términos del divorcio y el acuerdo financiero que se incluía por adelantado y se incluía en ese contrato. Se requería que cada esposo le diera al padre de su esposa lo que se llamaba un mohar, que era manutención pagado por adelantado en caso de divorcio. El mohar se pagaría a la esposa en el momento de la muerte de su esposo o si él se divorciaba de ella. La única excepción era el divorcio por infidelidad. Entonces el marido podía quedarse con el mohar. La razón que el divorcio judío era tan común era por la concesión que Dios dio a Moisés en Deuteronomios 24. Supongo que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y le echa de su casa.
Había dos escuelas de pensamiento diferentes por los rabinos. Un pensamiento era estricto y el otro liberal. El liberal decía que podía divorciarse por cualquier causa. Si ella quemaba el pan tostado, si encontraba una esposa que le agradaba más, él podía divorciarse de su esposa simplemente entregándole un papel en el que explicaba por qué la estaba despidiendo y sacarla de ahí. Como ustedes saben, esto fue la manera de pensar más popular y en ese tiempo nació Jesús. Y era trágico porque durante esa misma época la cultura secular tomó el camino correcto porque, por el contrario, el divorcio era extremadamente raro en la cultura romana pagana primitiva. William Barclay señala que no hubo ni un solo divorcio durante los primeros 400 años de las primeras épocas de la República Romana y el Imperio, y lo que muchos dan, de hecho, como la razón de la fuerza inicial de su imperio, la fuerza de sus familias intactas. Sin embargo, a medida que el imperio crecía en poder y autoridad, la ley civil abrazó la idea de que el esposo o la esposa podían renunciar al matrimonio a voluntad. Bajo el derecho romano clásico, cualquier hombre o mujer que deseara podía divorciarse simplemente enviando una carta a su pareja o incluso declarando ante testigos que el matrimonio había terminado. No existía la propiedad conyugal conjunta y los hijos del matrimonio pertenecían al padre, por lo que había poco de qué discutir. Al tercer siglo, vamos a ir abajo, que después, en el tercer siglo, muchos en Roma tenían serias reservas sobre la facilidad con la que las personas podían salir de un matrimonio. Algunos estaban preocupados por el impacto que el divorcio estaba teniendo en los niños. Entonces, a finales de su reinado, Constantino, en el 331, emitió un edicto que imponía graves sanciones al divorcio unilateral, excepto en determinadas circunstancias. Si una mujer se divorciaba de su marido sin demostrar que él era un asesino, un preparador de veneno o un perturbador de tumbas, perdería toda su dote y sería deportada a una isla. De manera similar, si un hombre se divorciaba de su esposa sin probar que era adúltera, una hacedora de veneno o una chismosa, una bruja, tenía que devolverle su dote. Si volvía a casarse, su ex esposa podía entrar a su casa nueva y apoderarse de la dote de su nueva esposa. ¡Wow! ¿Qué tal eso? Así que esa es la historia del matrimonio. Entonces, ¿cómo se aplica hoy a mí la lección? 1. Para los casados, sugiero que lean y sigan el manual del fabricante de Dios. Si pudieras resumir la enseñanza de la Biblia en 2 versículos, Dios lo hace aquí en Colosenses 3:18. Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hay genio en esto, es inteligente por la forma única que nos ha creado en nuestro género. Yo quiero que si quieres ver eso más a fondo, vengan en la primavera a la serie de matrimonios o verlo en línea, ese concepto controversial. Y si has experimentado el dolor del divorcio, esta charla sobre el matrimonio y divorcio son en sí dolorosos. Lo entiendo, pero especialmente porque has experimentado el dolor asociado al divorcio, creo que entiendes mejor que nadie por qué debemos tratar este tema crítico. Número 2, si tú estás ahora viviendo con alguien fuera del matrimonio, primero que nada, no te condenamos. En Juan capítulo 8, Jesús, cuando respondió a una mujer sorprendida en adulterio, le dijo, yo no te condeno. Y él no la condenó y tampoco nosotros. Pero la frase siguiente de Jesús fue, ve y no peques más. Entonces creo que Jesús diría lo mismo a ti. Él no te condena, pero ahora en más
ve de este lugar movido por el Espíritu Santo, determinado a obedecerle y dejar de pecar. Y aquí tenemos una buena razón para obedecer, porque el pecado siempre tiene un precio. Uno de nuestros deseos más grandes como pastores es ver a cada uno de ustedes caminar en las bendiciones que Dios tiene para ti, bendiciones que vienen a los que son obedientes. Entonces, si estás hoy aquí y vives como esposo y esposa, los animo que se hagan marido y mujer. Ahora, si no son compatibles y no saben si quieren casarse con esa persona, sugiero fuertemente que hagan planes de dejarlo. Si es complicado, ven a uno de los pastores para hablar sobre esto. Pero si son compatibles y los dos son cristianos y es la persona con quien quieres envejecer, tenemos un plan para ayudarte. Muchas parejas quieren casarse, pero el costo es enorme. Entonces lo postergan hasta que logren tener un par de miles de dólares ahorrados. Pero ese día nunca llega. Entonces, así como podemos ayudarles. En octubre del 2018 tuvimos nuestro primer matrimonio grande, boda grande. Es una foto. Para los que quieren casarse, esta primavera vamos a hacer nuestra segunda boda grande. Todos los gastos son cubiertos por la gente en la iglesia y es una celebración enorme, lo cual debe ser una boda, un evento gozoso en la iglesia. Tenemos un video de 2 minutos de la última boda grande. Mucha gente vive de cheque a cheque y la boda cuesta mucho, entonces hacen muchas otras cosas. Y aunque saben que es correcto y quieren hacerlo, siguen dejándolo para después. Oímos el anuncio en la iglesia y decidimos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Al sentarme con Pastor Tom, aprendí supe que nuestra relación ahora está correcta a los ojos de Dios. Y dice Efesios que debo amar a Elizabeth como Dios amó a la iglesia y exponer sus necesidades delante de los míos. Cuando yo lo anuncié, pensé que a la gente le iba a gustar, pero no me preparé para la respuesta tan grande. La gente venía corriendo a mí después de la iglesia. Queremos licencias para matrimonio. Muchas personas decían, mucha gente vino, damos dinero para flores, anillos, y mujeres que venían después de domingo para traer vestidos, donarlos. Puedo hacer alteraciones. Hicieron las alteraciones y las peinaron, las maquillaron. Tenemos un personal de gente asombrosa que ayuda en todo esto. Con este anillo sello mi promesa de ser fiel y amarte. Este es nuestro sueño hecho realidad. Ella es todo lo que yo siempre he querido y la he encontrado en ella. Hay personas que van a la iglesia solo para funerales y matrimonios y bodas. Entonces esta fue la oportunidad de demostrar a esa gente que la iglesia puede ser un lugar que ama y apoya y da. Y quizás salen de aquí diciendo, quiero ser parte de algo así. Ahora pueden besar a la novia.
Fue asombroso, fue asombroso. Algunos de ustedes estaban ahí. Entonces, si estás en esa categoría, no te condenamos, te animamos. Dios lo bendecirá. Te puedo decir que Dios lo hará. Hay un formulario ahí que puedes pedir más información y haznos saber. Con eso cerremos en oración. Padre, te damos gracias por la institución del matrimonio, lo que tú quieres entre Cristo y la Iglesia, el hecho de que lo igualas y que tú iguales una institución humana a la relación de Cristo y la Iglesia es increíble. Demuestra el potencial increíble que hay en el matrimonio. Y yo pido, Señor Jesús, que aquellos de nosotros que estamos casados o planeamos casarnos, que nosotros procuremos y trabajemos para vivir en una relación sacrificial hacia nuestros cónyuges, no esperando nada a cambio, no pidiendo nada a cambio, sabiendo, Señor, que al hacerlo tú bendecirás esa relación. Y si hay aquellos aquí hoy que no son casados y tú quieres que se casen, si esa persona correcta, te pido que le des convicción, que venga de ti, que esto venga de ti. Nosotros no lo condenamos, pero sí queremos ver sus vidas bendecidas. Y si estás aquí esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no vas a ser parte de esa fiesta de bodas. Ora esto conmigo en tu corazón. Padre, yo reconozco que he pecado, que he cometido muchos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias por morir por mí. Gracias por salvarme. Ahora, Señor, ayúdanos a todos a vivir vidas que te honren. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todo el pueblo de Dios dijo. Amén.